Buenas noches, mi nombre es Astrid y en esta oportunidad voy a explicar sobre estadística, sobre los tipos de variables y sobre la construcción de una tabla de frecuencias. Estadística es la ciencia que proporciona un conjunto de métodos, técnicas o procedimientos para que los datos sean recopilados, organizados, presentados y analizados. En los tipos de variables tenemos a la cuantitativa y a la cualitativa. En la cualitativa tenemos a la nominal y a la ordinal. La nominal es aquel a la que se refiere de que no importa el orden, o sea, no importa. No importa. En cambio, la ordinal sí importa. Podríamos suponer como los grados. Primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado y así. Sí importa. En la discreta y en la continua. En la discreta tendríamos aquel que le interesan los números. Podríamos suponer números de cantidad, claro, como es cuantitativa, su mismo nombre lo dice. Por ejemplo, podríamos suponer número de alumnos, número de estudiantes, número de habitantes y así, ¿verdad? Un montón. En la continua ya es aquel en donde podríamos suponer que van por las comas, por así decirlo. Por ejemplo, esto es una coma. Por ejemplo, tenemos al peso 56.5, 56 kilogramos y así, ¿verdad? La talla, la edad y así. En los gráficos, en cuanto a la cualitativa nominal y ordinal, tenemos el gráfico de barras y el gráfico circular. En la discreta tenemos al gráfico de bastones. Y en la continua tenemos al histograma, el polígono de frecuencias y el ojiva. Acá tenemos un ejemplo. Te dice de que en el Instituto ADEX se pregunta a una muestra de 20 estudiantes sobre el nivel del dominio de inglés. Te dice sobre a una muestra. La muestra de 20 estudiantes sobre el nivel del dominio de inglés. Sobre, te quiere decir de que la variable es el dominio de inglés. Eso es lo que te quiere decir. Bien. Ok. Y el tipo de variable cualitativa ordinal, podríamos decir de que como estas, como las de acá, ya, las de acá son de tipo cualitativa prácticamente, ya que no describe un número en sí. Si fuera un número, ahí sí sería cuantitativa, pero esto es cualitativa. Y así que te da el básico, intermedio y avanzado. O sea, tú pones como básico y de ahí pasas al intermedio y de ahí pasas al avanzado. O sea, de que esto es ordinal. Bien, ahora, la tabla de frecuencias. Esto es la frecuencia absoluta. La de acá, esto es la frecuencia relativa. Y la de aquí es la frecuencia relativa porcentual. Bien. Un momento, voy a eliminarlo. Ya. En la frecuencia absoluta, ya, voy a cambiar de color para que se note. En la frecuencia absoluta vamos a poner la cantidad
acá vamos a poner la cantidad, ¿ya? Y, por ejemplo, en el básico, ¿cuántos hay? Hay 6. En el intermedio hay 11. En el avanzado hay 3. Y por lo tanto, sumando estas cantidades, te da, te da el total, que sería 20. Ya. En la frecuencia absoluta, ¿ya? La frecuencia absoluta, tú vas a tener que dividir el, la variable de acá sobre esto. O sea, la fórmula vendría a ser así. Fi sobre, perdón, no se nota. Fi sobre el total, que vendría a ser n. Entonces, dividiendo el 6 entre 20, te tiene que dar esto. Y claro, en la frecuencia relativa, todo esto te tiene que dar 1. O sea, la suma de 0.3, pues 0.55, 0.15, sí o sí te tiene que dar 1. Y la de acá es la más fácil, que es nada más lo tienes que multiplicar por 100. Y así es como se construye una tabla de frecuencia. Ya, y esa tabla de frecuencia nada más es utilizado para para el tipo de variable cualitativa. Solamente esa variable. O sea, puede ser ordinal o puede ser la nominal. Y no interesa, pero sí o sí tiene que ser cualitativa. Ok, en la siguiente tenemos como ejemplo, con el propósito de hacer una evaluación del desempeño de los estudiantes del Instituto ADEX, la dirección académica estuvo averiguando acerca del número de capacitaciones que ha tenido una muestra de 25. Acá está. Lo que nos interesa es agarrar lo que dice la muestra de 25 estudiantes. Y te dice número. Mira, acá está número de capacitaciones. O sea, de que cuando te dicen número, ya de por sí, o sea, número de alumnos, número de habitantes, número, ya, sí o sí es cuantitativa discreta, sí o sí. Y el tipo de variable es el número de capacitaciones. Ya. Y para esta tabla ya vamos a tener lo que es, perdón, una ampliación del cuadro, ¿verdad? Entonces, como habíamos dicho al inicio, de que la frecuencia absoluta se colocan los datos. ¿Cuántos datos hay en el número 1? Hay 5, ¿verdad? Ya. En cambio, en el número 2 hay 7. En el número 3 hay 10. Y en el número 4 hay 3. En total, sumando todos esto, te tiene que dar 25. Y en la parte de acá, que es la frecuencia absoluta acumulada, nada más lo único que tienes que hacer es pasar del 5K y sumar esto. Ok, claro, no se nota. Pero lo único que tienes que hacer es sumar. Lo mismo acá. Y acá te da el igual.
O sea, de que, ok, no se nota, perdón. De que 5 más 7 te tiene que dar 12. Y este 12 más 10 te tiene que dar 22. Este 22 más 3 te tiene que dar 25. Y al final, el resultado de aquí, con el de aquí te tienen que ser iguales. Ya. Y es lo mismo. Tú trabajas con esto y esto. O sea, de que HI es igual a la frecuencia absoluta sobre el total. Y te tiene que dar esto. Para ponerlo más claro, es de que este frecuencia, las minúsculas trabajan con las minúsculas. Las mayúsculas trabajan con las mayúsculas. Acá me falta una minúscula. Acá me falta una mayúscula. Y es lo mismo. Espero que les haya servido y muchas gracias por ver.